esta posibilidad de reencuentro con mucha gente. La pandemia ha sido brutal, ¿no? Que nos ha desajustado emocionalmente. Y yo creo que es siempre un placer volver, aunque sea sobre un tema difícil, complicado y algo peor, donde hay muerte por medio, sacrificio humano por medio. Agradezco mucho a la compañera también. Esto de mi presentación, lo que quiere decir es que soy una persona muy mayor. Y entonces, claro, como he vivido mucho, pues tengo cosas que contar, unas mejores y otras peores. Quisiera acordarme aquí, en este momento, de dos personas que marcaron mucho mi tratamiento de los temas que voy hoy a definir. Uno es un viejo amigo cubano que allá por los años 90 me enseñó a pensar geopolíticamente. Y otro se llamaba Juan Valdés Paz, que murió hace poco, hace 4 meses. Y el otro fue Julio Amito, con el que conviví muchísimos años. Trabajé con él y tuve el inmenso placer de mi año de diputado por Córdoba de verlo asiduamente en lo que ha sido una de las cosas más maravillosas de mi vida. Trabajar con Julio, vernos todas las semanas, durante casi 3 años, y discutir a fondo de estas cuestiones de geopolítica y de relaciones internacionales. Por lo tanto, quisiera partir de esa... quisiera partir de estas dos personas para esta intervención y acordarme de ello. Maquiavelo tenía una frase: todas estas cosas casi siempre empiezan por dos personas, ¿no? O por Maquiavelo o por Hobbes. Y voy a empezar por Maquiavelo. Maquiavelo decía que el paraíso en la tierra supone conocer bien el camino del infierno para evitarlo. Hay varias maneras de ver la geopolítica. Yo la veo así: es conocer el camino del infierno para evitarlo. El infierno es la guerra. El infierno es el conflicto en contra y dentro de las grandes potencias. Eso ha presidido nuestro mundo desde que el mundo se unificó después del descubrimiento de América, y a partir de ahí hemos vivido una permanente conflictividad, guerras recurrentes y sistemáticas. Se suele decir que cuando comienza una guerra, la primera que lo sufre es la verdad. Yo diría que es más grave aún lo que está pasando ahora. Lo que más lo sufre es el pensamiento crítico, la capacidad de tener una visión seria del porqué del conflicto de Ucrania, de sus consecuencias y, como en mi caso, sabiendo desde el primer momento, es decir, desde el año 2014, que este conflicto era evitable y no se ha querido evitar. Y por lo tanto, quiero decirle que para mí ese es mi punto de partida, que es no aceptar lo evidente como la verdad.
Y lo evidente es lo que dicen los medios de comunicación. Sabiendo, como es mi caso, que la intervención rusa no tiene justificación. Puede tener explicación, pero no justificación. Y sabiendo, como sé, que la violación de la soberanía de un país es siempre muy peligrosa, porque al final esas normas de derecho internacional a quien protegen son a los pequeños países. Se puede decir que Estados Unidos la viola cuando quiere, pero eso no justifica que tú lo hagas. Y también, como veremos más adelante, en esta mi posición es clara: no había razones para intervenir como se ha hecho en Ucrania, y además es contradictorio con los fines que se quiere en esa intervención. El mismo día, en la misma semana que intervino Rusia en Ucrania, Estados Unidos bombardeó Somalia, Arabia Saudí bombardeó Yemen e Israel bombardeó Siria y Gaza. En la misma semana. Luego, la guerra está presente en nuestras sociedades desde siempre. Simplemente es que están fuera de nuestro territorio. Y no le damos ninguna importancia a la guerra de Yemen, no le damos ninguna importancia a los conflictos enormes que hay en África, en la zona del Sahel, y no le damos para nada importancia a lo que pasa en las relaciones de Israel con los palestinos. El mismo día, la misma semana. Es decir, la guerra no ha dejado de existir prácticamente nunca. Luego, la diferencia que había es que esta guerra la tenemos al lado. Pero abierta desde el 14, con 14.000 bajas que ha tenido ya esta guerra y miles de heridos que hemos estado viendo delante de nosotros y que ningún medio de comunicación ha visto si había niños o no había niños. Por lo tanto, es muy importante partir de ahí. Pero es también muy importante partir cuando se intenta explicar las cosas. Nosotros venimos de un pensamiento que dice que sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario y que hay que conocer el mundo para transformarlo. Luego le damos mucha importancia a la teoría, a la historia, al análisis. Hay que decir que en este momento Rusia está vendiendo más gas que nunca a Europa. En este momento. Y que Rusia está vendiendo gas, a borbotones, a Alemania en este momento. Y que el banco que hace negocio vendiendo gas no ha sido excluido del sistema financiero. Es decir, que todavía hay posibilidades de negociar. Si todo eso está abierto, ¿cómo no va a estar abierto a la posibilidad de sentarse a negociar y evitar la matanza y la guerra? ¿Cómo no va a estar abierto? Es más, en este momento está habiendo negociaciones bajo cuerda, seguramente entre Rusia y Ucrania. Israel está por medio, como podéis imaginar. Por lo tanto, conviene que no nos engañen y que seamos capaces de pensar por nuestra cabecita sin que los demás nos lo digan. La diferencia es que esta guerra la tenemos delante de nosotros. La vivimos como hecho. No así en los últimos 30 años. Tuvimos muchas dificultades cuando hubo la guerra de Yugoslavia y fuimos muy poquitos. Ahí
Izquierda Unida y el PC fueron ejemplares y se la jugaron denunciando esa guerra. Pero después toda la guerra que hemos visto la ha organizado y dirigido Estados Unidos. Y todo este clima bélico encabezado por la Unión Europea y por la OTAN y de rusofobia, yo lo hubiese querido en la otra guerra, por lo menos un análisis crítico, que lo hicimos, claro que lo hicimos, con la gente en la calle, pero porque había un potencial crítico que nos opusimos a esas guerras, porque eran guerras imperialistas y la mayoría no autorizadas por las Naciones Unidas. Como decía una antigua secretaria de Estado norteamericano, Estados Unidos interviene cuando puede con la ONU, y si no es con la ONU también. Yo digo, la guerra que hemos visto en estos últimos 30 años. ¿Qué es la geopolítica? Se lo voy a intentar explicar, no en las viejas teorías, que a mí me apasionan, por cierto, sino con un ejemplo práctico. Imagínense ustedes que mañana el gobierno español reconoce al Frente Saharaui y reconoce la independencia, el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Me diré, eso ya está reconocido, sí, pero da igual. Esa anexión, nadie habla de esa anexión. Nadie. Pero ¿qué pasaría si mañana este capitán que tenemos dirigiendo valerosamente nuestras huestes, Pedro Sánchez, se le ocurriera hacer eso, decirlo públicamente de que está a favor del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui? La primera cosa que pasaría es que nos daríamos cuenta de dos cosas muy importantes: que Marruecos es aliado estratégico de Estados Unidos y de Francia. Y segundo, que para Ceuta y Melilla no nos valdría pertenecer a la OTAN. Estaríamos solos. La OTAN no puede intervenir en Ceuta y Melilla. Es más, Canarias sí. Es más, tampoco nos valdría la Unión Europea. Por lo tanto, si hubiese un conflicto, estaríamos solos con Marruecos, frente a Marruecos. Pero Marruecos, aliados, tampoco podíamos usar aviones ni artilugios de defensa que tenemos con los Estados Unidos. ¿Qué haría Marruecos si nosotros hacemos eso? Lo primero es, tendríamos negros por toda Ceuta y Melilla. Abrirían el espacio. ¿Has visto que lo acaban de hacer otra vez? Y lo harán de nuevo. Cada vez que España tenga dificultad, no usarán la migrante como instrumento de negociación política con el país. Obviamente, la segunda cosa que harían es rodear a Ceuta y Melilla, que no tienen salvación. Eso se llama tácticamente, técnicamente se llama defensa adelantada. Es una defensa que tiene España en una zona justamente para cumplir ese papel de adelanto de defensa por si acaso. Pero no tiene viabilidad militar ninguna aguantar en Ceuta y Melilla. No tenemos nada para aguantar ahí. Y la tercera cosa que habría era que tenemos tal imbricación económica, de inversiones, la pesca, todo lo que estamos en nuestras relaciones financieras internacionales, que prácticamente eso sería, en la práctica, hacer eso significaría una declaración de guerra a Marruecos. Eso es la geopolítica. El tener en cuenta todos los factores políticos, geográficos y sus consecuencias. La geopolítica no es otra cosa. Hay quien piensa que es un arte, es una ciencia. Yo más bien creo que es un arte. Lo que sí es una ciencia es la geopolítica,
te diferencio de la geopolítica, pero lo fundamental, lo importante es siempre que la política tiene que ver con una relación específica entre población y territorio mediada por el poder, que es lo que media el territorio y el poder. Y pongo el ejemplo para que veáis que un político o una dirección política siempre tiene que tener en cuenta el análisis geopolítico. ¿Por qué? Porque ahí funciona lo que Max Weber distinguía entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Y cuando tú haces una opción, tiene consecuencias lo que haces. Y tienes que medirlo. Y cuando tú dices, oye, se dice, tiene España que reconocer los derechos del pueblo saharaui, ¿de acuerdo? Pero lo reconoció y nunca más nos acordaremos de eso. ¿Se puede hacer? Por ahí, si se hace, tienes que partir que va a un enfrentamiento económico, político y seguramente militar. Hay que asumirlo. Eso es la geopolítica. Para eso sirve la geopolítica. Para entender esa imbricación entre territorio, población, poder, en el marco de unas relaciones internacionales dadas, que siempre están jerárquicamente ordenadas. Esta guerra, para mí, es el principio de algo nuevo, no el final de nada. Esta guerra es la primera guerra que podríamos llamar de la posglobalización o la primera guerra de la larga transición a un mundo multipolar. De esta guerra saldrá victoriosa China, que se convertirá ya, a partir de ahora, en la potencia fundamental del mundo. A partir de este. Estamos en un nuevo mundo que se inauguró, por poner una fecha, en torno a la crisis económico, la crisis política y geopolítica de 2008. Esa crisis inicia un nuevo mundo, una larga transición. Yo he escrito como 5 libros dedicados a eso. Me ha pasado, yo que hablo tanto de la trampa de Tucídides, me ha pasado el mal de Casandra, que, como decía aquello, era un don que te dan los dioses, ver el futuro, pero el mal de Casandra era que tenía una segunda parte, que nadie te iba a hacer caso. Pues en mi caso, no por mí, que yo soy un mindundi, sino porque leo y estudio y siempre voy sobre los hombros de gigantes. Hace ya muchos años que algunos de nosotros venimos diciendo que el mundo inició una transición que tenía al menos 4 grandes renglones. El primero es una crisis de la globalización capitalista tal como la hemos conocido. El segundo, una gran transición geopolítica. El tercero, un agravamiento de los problemas globales y destacadamente de la crisis ecológico-social del planeta. Y en cuarto lugar, lo que podríamos denominar el despertar de Oriente o el ingreso en la radical pluralidad de la especie humana, que hasta ahora no lo hemos notado. Os voy a leer, para entrar en este nuevo mundo, una cita que dice así: estamos en el despertar político global, que es históricamente antiimperial,
políticamente antioccidental y emocionalmente antinorteamericano en dosis creciente. Este proceso está originando un gran desplazamiento del centro de gravedad mundial, lo que a su vez está alterando la distribución global del poder, con implicaciones muy importantes de cara al papel de los Estados Unidos. Esto se dijo en el 2007 y lo dijo Stefan Brzezinski, el gran teórico geopolítico norteamericano, un halcón de extrema derecha que estaba en el Partido Demócrata, que nació en Polonia. Repito, 2007. Y decía que el efecto geopolítico más destacado del despertar global es que es definitivamente antiimperial. Esto lo escribió un libro que está editado en castellano, que se llama La Segunda Oportunidad. Y decía que Estados Unidos o entendía eso, este despertar global, o ya Estados Unidos no tendría una tercera oportunidad. Eso es lo que estamos viviendo. Y él ya lo anunció en el año 2007. La primera crisis de la globalización, tal como hemos conocido. No voy a entrar mucho en eso, porque hay mucho discutido, y simplemente es que durante años nos perdimos en esa análisis. Hay quien pensaba que la globalización era una nueva etapa del capitalismo, hay quien pensaba que la globalización era algo normal o característico históricamente del capitalismo, y hay quien pensaba que era una variante del imperialismo bajo hegemonía norteamericana. Hay algunos como Negri que se despistó y nunca más ha vuelto a encontrar nada en la vida. Tony Negri tuvo la mala suerte de escribir Imperio unos meses antes del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas, y estaba anunciando el fin del Estado-Nación y que habíamos pasado del imperialismo al imperio sin centro y sin hegemonía. El pobre no ha acertado ni uno desde ese momento. Y hay otro, como un viejo maestro como Samir Amin, que planteó que la esencia real de la globalización es lo que él llama el imperialismo trilateral o el imperialismo de nuevas bases. Es decir, una fórmula más o menos articulada de imperialismo en torno a las tres grandes fuerzas imperiales: Japón, la Unión Europea y Estados Unidos. Y él consideraba que eso era lo que se había estado articulando y organizando a través de la globalización. Bien, eso terminó en el año 2007-2008 con esa larga. Y eso ha ido rompiendo poco a poco el mercado mundial, que se ha ido, esa ruptura del mercado mundial, que se ha ido agravando en crisis recurrentes, rápidamente se encontró con el segundo gran problema de esa crisis de la globalización, que fue la gran transición geopolítica que comenzaba. Y ahí es donde yo creo que la izquierda es donde más se ha equivocado y no ha entendido la nueva fase. ¿Qué es una gran transición geopolítica? Esto está muy bien estudiado por Barrelstein, por Giovanni Arrighi, por Samir Amin, por gente que han estado trabajando mucho sobre lo que se llama la crisis hegemónica. Es decir, hay un momento en la historia donde una potencia empieza su declive. Cuando el mundo se unifica en torno a España, se puede decir que España, mejor dicho, la península ibérica, Portugal y España fueron las potencias dominantes que articularon el mundo a su imagen y semejanza cuando se descubre América Latina, lo que fue luego América Latina.
Luego hubo otra gran emergencia de otra gran potencia que duró poco tiempo, con la cual tuvimos una guerra muy fuerte, que fue Holanda. Rápidamente Holanda fue sustituida por Gran Bretaña, después fue sustituida Gran Bretaña por Estados Unidos, y en esa estamos ahora. Es decir, hay una sucesión que tiene que ver con distintas fases del capitalismo. O sea, hay fases del capitalismo que coinciden con el ascenso de una nueva potencia hegemónica, y hay otras fases del capitalismo que coinciden con la decadencia de esa potencia hegemónica. Por ejemplo, lo que los sindicalistas y los teóricos del mundo del trabajo hablan del Fordismo. El Fordismo lo que enseña, que tiene que ver con Ford, obviamente, enseña un nuevo tipo de capitalismo y de relación capital-trabajo que fue y que acompañó a Estados Unidos en su hegemonía en el mundo. Prácticamente desde la guerra con España en el 98, Estados Unidos ya se fue convirtiendo en la potencia hegemónica y sustituyendo a Gran Bretaña. ¿Cuándo la termina de sustituir? La sustituye después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en cada fase del capitalismo, la potencia ascendente es la que de una u otra manera marca el capitalismo. Hay una frase preciosa de Brodel, el historiador, que Arrighi dice muchas veces, dice: el otoño de una gran potencia siempre es la financiarización. ¿Sí? Deja la gran potencia, cuando decae, pierde capacidad productiva y se financiariza. Y la financiarización es siempre una manera de continuar el dominio por el control que tiene de la finanza internacional, pero que ya no tiene en su estructura productiva. Bueno, es evidente que hoy estamos en una transición hegemónica que tiene tres características fundamentales. La primera es el declive relativo de los Estados Unidos como potencia económica, como potencia cultural y como potencia político-militar. He empleado la palabra declive relativo. Segundo, la emergencia de nuevas potencias o de viejas reconstruidas que ponen en cuestión la regla que la potencia hegemónica ha impuesto en el mundo. Es decir, cuando cae la Unión Soviética, Estados Unidos impone una regla, que fue la globalización. La globalización es el modo de dominio de Estados Unidos en una fase histórica determinada. Entonces llega un momento donde hay potencia, en este caso es China, no solo China, la India está por ahí también, y no solo la India, sino Indonesia, Pakistán, por cierto, todo en Oriente, que empiezan a cuestionar al hegemón, al que tiene la hegemonía, y cuestionan sus reglas, y cuestionan sus fundamentos. Cuestionan la Organización Mundial de Comercio, cuestionan el modo de funcionamiento del Fondo Monetario Internacional, y cuestionan su mecanismo que ellos han creado para perpetuar su poder a nivel mundial. Ese es el primer dato. El segundo dato fundamental: siempre que hay un hegemón en decadencia, hay potencias desafiantes que, sin quererlo, y muchas veces eludiéndolo, no tienen más remedio que enfrentarse a la potencia dominante. En estos años, China se ha constituido como una gran potencia, y además de una manera nueva, muy parecida a la que fue Estados Unidos. Es decir, primero fue gran potencia económica, y luego gran potencia tecnológica, y luego gran potencia
militar nuclear, que es donde está ahora China. Rusia se ha reconstruido justamente en torno a Putin, por eso el gran cariño que hay en Occidente en Putin, y luego se ha reconstruido otras potencias que están emergiendo en el mundo. Todas esas ponen en cuestión el mando de los Estados Unidos. Son potencias contrahegemónicas. Y el tercer dato, que siempre se olvida de esta transición, es que Estados Unidos, a pesar de su decadencia relativa, es un imperio y es sobre todo una enorme potencia militar, sin parangón con ningún otro. Estados Unidos tiene 700 bases militares en el mundo, 700, 200.000 efectivos fuera de su frontera. Alemania tiene 37 bases norteamericanas y la más grande de Estados Unidos. Alemania es un país ocupado, un protectorado, igual que la gran base que tiene en Asia es Okinawa, que es de Japón. Son países protectorados militares de Estados Unidos. Es decir, lo es Alemania, lo es Corea del Sur, lo es Japón. Tiene 700 bases. Obviamente, más del 60% del gasto militar mundial lo tiene la OTAN. Más del 60%. Es decir, Estados Unidos tiene una superioridad militar enorme. ¿Qué nos planteábamos los que veíamos estos tres datos? Aparece lo de la trampa de Tucídides, que lo sacamos a colación fundamentalmente porque teníamos un problema por delante. Por cierto, esto es de origen norteamericano, el debate, no es de origen europeo. El libro más importante sobre la trampa de Tucídides es de un asesor, a mi juicio, de la CIA, que se llama Allison, que se llama La trampa de Tucídides. China y la trampa de Tucídides. Y el problema es muy simple. ¿A qué os suena Tucídides? Pues a un griego que contó la guerra del Peloponeso. ¿Y qué pasaba en la guerra del Peloponeso? Que había una gran potencia telurocrática que tenía que enfrentarse a una gran potencia talasocrática, que era Atenas. Y cuando esa potencia telurocrática, que era Esparta, vio que emergía una potencia talasocrática como Atenas, tuvo miedo y empezó una guerra contra Atenas. La pregunta es: telurocrático es una potencia de la tierra, talasocrático es una potencia marítima. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en esa? ¿Y qué ocurre ahora? La pregunta es: ¿vendrá la trampa de Tucídides? Es decir, ¿va a consentir Estados Unidos elegantemente ser sustituido en su hegemonía por China y por Rusia? ¿O va a plantar la guerra? Esa es la planta de Tucídides. Algunos pensamos que la guerra está cerca, y ha estado siempre cerca, porque Estados Unidos va a responder con la guerra o con el conflicto a cualquier potencia que se enfrente a él. Lo hizo con Japón, porque era lo que más le dolía, que es el Pacífico, y lo va a hacer tarde o temprano contra China. Cuando Estados Unidos decide que Rusia y China son potencias revisionistas,
no en el sentido que le dan los marxistas la palabra revisionista, sino que quieren revisar el orden mundial liberal y democrático, que son los que defienden siempre Estados Unidos. Lo que están planteando es: hay que ir a por ello. Entonces, para muchos de nosotros no había ninguna duda de que esta larga transición geopolítica terminaría o empezaría en algún momento por la guerra. Y por lo tanto, si eso es así, las izquierdas deberían de prepararse para, como decía Maquiavelo, evitar el infierno, la guerra, que es justamente lo que no hemos hecho ahora. Porque esta guerra estaba anunciada, hasta televisada en directo. La izquierda no ha tenido posición seria ninguna y no ha hecho nada por hacer lo que ha hecho Rusia, que ha hecho una guerra preventiva. Yo creo que la izquierda lo que tendría que haber hecho en Europa es un movimiento preventivo contra la guerra, sabiendo que la guerra iba a aparecer en algún momento, no sé. Y cuando no lo hace, te quedas sin discurso y te conviertes en un sujeto, mejor dicho, en un objeto en manos de los que mandan, que son los poderes y su control férreo de los medios de comunicación. Es importante un dato, hablando de China, que conviene que no lo olvidemos, porque una de las estupideces de la izquierda es su desprecio de China. La izquierda suele despreciar a China porque es autoritaria, algunos porque no hay suficiente comunista, otros porque es capitalismo duro y salvaje. Pero de 1981 a 2013, China ha sacado a 853 millones de pobres. Eso no lo ha hecho nadie en ninguna época de la humanidad. El hecho más importante del siglo XXI es la reducción de la pobreza en China. El 75% de toda la reducción de la pobreza mundial es China. Cuando empezó la revolución industrial en Reino Unido, era el 2% de la humanidad. Cuando se fue a Estados Unidos, la revolución industrial era el 3,2%. Cuando la hizo la URSS, era el 8,4%. Y cuando empezó China su revolución industrial, tenía el 23% de la humanidad. Bueno, pues China hoy ha sacado de la pobreza a 800 millones, a más de 800 millones de personas. Y han decidido abolir la pobreza absoluta y ahora van para abolir la pobreza relativa. Y lo van a conseguir. Pero a la vez es un país que es el único que está en condiciones de disputarle la hegemonía económica, tecnológica y financiera a Estados Unidos, usando las mismas reglas de Estados Unidos, que es lo que no pueden soportar. ¿Qué ha ocurrido cuando Estados Unidos deciden que hay que ir contra China, Rusia, en una estrategia envolvente? Pues lo que ha ido ocurriendo es que ha lanzado su aparato potente de propaganda contra ellos, violadores de derechos humanos, autoritarios, antidemócratas. Eso lleva años trabajando sobre ese marco cognitivo y a su vez impulsando una carrera armamentista de grandes dimensiones. Es más, en este momento la humanidad está viviendo una revolución nueva, se llama una revolución en asuntos militares, y es una nueva tecnología de gran magnitud que van desde los drones que conocemos
al empleo a fondo de la inteligencia artificial, el empleo a fondo del ciberespacio como un nuevo espacio de confrontación y planteando la tecnología como una parte fundamental de la guerra. Nunca ha habido claro que era una tecnología civil y que era una tecnología militar. Ahora ya no hay ninguna diferencia. Todas las tecnologías pueden ser mañana militares. Por tanto, hemos asistido en estos años a un crecimiento muy serio de la carrera de armamento, un incremento de los gastos militares y una nueva revolución tecnológica en las Fuerzas Armadas, que está cambiando nuestro concepto de guerra. Cuando apareció, voy a terminar ya, cuando apareció el debate entre Donald Trump y Hillary Clinton, yo defendí dos cosas. Iba a ganar Donald Trump y que era bueno que ganara, porque la peor era Hillary Clinton. Obviamente, ya os podéis imaginar las cosas que por esa boca me dijeron. Y dije que era la peor. Simpatías por Donald Trump, ninguna. Pero yo siempre pensé que Donald Trump era una estrategia de repliegue de Estados Unidos hacia los Estados Unidos mismos. Y que la belicista era la demócrata. Era ella. Donald Trump ha sido el único presidente desde muchos años que no se ha metido en un conflicto militar. Es más, ha intentado hacer una cosa que es uno de los grandes misterios de la política internacional norteamericana. Que, oye, ¿por qué entregarle Rusia a China? Y no separar a China de Rusia. Porque Rusia y China son invencibles. Porque los dos tienen lo que necesitan. Pero es también con Europa. Una alianza entre Europa y Rusia hubiese sido la gran culminación de la seguridad, porque son dos economías complementarias y un excelente método para distanciarse de China. La pregunta es, ¿por qué Estados Unidos quiere meter en el mismo saco a Rusia y a China? Eso sería un tema de debate enorme para otra ocasión. Porque es lo que se va a conseguir después de esta guerra. Es decir, que Rusia quiere en el marco ya definitivo de la alianza estratégica con China. Alemania siempre ha tenido ese problema geopolítico. ¿Qué hacía con Rusia? Y cada vez que se le ha ocurrido invadirla, han perdido la guerra. Tendrían que haber aprendido. Esta vez tampoco van a aprender. Pero claro, el problema que hay es que no llegan al final del mes y se pelean con Rusia. Donald Trump, que parecía que era un bocaza, siempre supo que había que hacer un trabajo ahí y lo intentó. Pero fue el establecimiento demócrata el que impidió un acuerdo con Rusia. Porque tenía ese objetivo. Cuando llegó Biden, los que conocemos un poco estas cosas, dijimos, chicos, vieron la guerra. Esto está cantado. ¿Verdad? Y sabíamos que era como en el baloncesto, ¿no? Presión en toda la pista. Entonces, lo que ha hecho es llegar, que ha dicho, Estados Unidos vuelve y presiona toda la pista. Que es presiona contra Rusia, presiona contra China, fundamentalmente, y empieza ya a mover dos escenarios geopolíticos que están en marcha y que están interrelacionados, que es el escenario asiático y el escenario europeo. En una, Estados Unidos ya ha dicho lo que quiere, que es el tratado de AUKUS, el tratado con Rusia, con Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Es curioso eso, porque son anglosajones. Y le han dicho a Francia, oye, aquí ni pisan. Francia tiene allí
Departamento del Exterior. Ha dicho, tú aquí ni pisas. Y le acaban de quitar un contrato de 90.000 millones de dólares, que por cierto los tiene Estados Unidos. Y por otro lado, el otro territorio operativo era el territorio europeo, que tenía como misión fundamental resituar el frente de Ucrania. En Ucrania ha habido cosas que merece la pena discutirse. La primera es la siguiente, e insisto, la guerra se podía haber evitado. Solamente hacía falta una cosa, que se cumplieran los acuerdos de Minsk. ¿Por qué no se han cumplido? Porque era un acuerdo que no estaba en los Estados Unidos. No estaba en los Estados Unidos. Estaba Francia, estaba Alemania. Era un acuerdo típicamente europeo, de no injerencia de Estados Unidos, que boicoteó desde el primer momento Estados Unidos. Que boicoteó desde el primer momento Estados Unidos. Acuerdo de Minsk. Porque además tiene un problema Ucrania. La neutralidad de Ucrania es la pervivencia del Estado ucraniano. O sea, solamente puede, ¿por qué? Por su carácter plurinacional que tiene ese Estado. Y porque tiene dos componentes que difícilmente pueden convivir, porque tienen cultura y tradiciones diferenciadas. No he dicho que antagónicas, sino diferenciadas. Hay un alma rusa que tiene que ver con una cultura, una tradición, hasta una religión, y un alma más occidental. No voy a entrar en los golpes de Estado, no voy a entrar en eso. Simplemente es que los acuerdos de Minsk tenían la ventaja de que la neutralidad era también la pervivencia del Estado ucraniano. Si no es neutral, no había posibilidad. En segundo lugar, impresiona mucho la actitud de Estados Unidos, que yo no acabo todavía de calibrar. Decían, y demostraban que llevaban razón, que iban a invadir los rusos. Y lo dijeron, van a invadir. Fueron cambiando, pero van a invadir. Pero la segunda cosa era terrible, porque van a invadir los rusos, pero nosotros no intervenemos. Pero van a invadir los rusos. Era como diciéndole, intervengan. Si tú dices, oye, van a intervenir, pero la OTAN no va a intervenir militarmente, lo único que hará son sanciones. Una cosa difícil de captar. ¿Cómo entiende eso? Luego, la tercera cuestión es la actitud del gobierno ucraniano, ¿no? Yo diría que es poco dúctil, poco inteligente, ¿no? Hasta bravucón contra a Rusia. No solo no planteándose negociar en serio, sino planteando venir si tenéis. Venir y os voy a demostrar nuestro acuerdo. ¿Por qué? Porque en todos estos años del 14 aquí, el ejército ucraniano ya no era el 14. El ejército ucraniano es uno de los ejércitos más importantes del mundo hoy. Y ha sido armado y rearmado sistemáticamente y formado por miles de asesores de Estados Unidos y Gran Bretaña. Es decir, cuando ellos decían atreveros o no vamos a retroceder, era una actitud que tenía una cierta base, que era que se habían rearmado seriamente. Y la tercera actitud, que a mi juicio tiene también una explicación que a mí no soy capaz de darme cuenta de qué es eso, que al final los rusos hicieran lo que Estados Unidos pensaba que iban a hacer. A mí lo que en esta ecuación no me queda claro era que muchos pensábamos que
lo que estaba haciendo Estados Unidos, desde el punto de vista estratégico, era una gigantesca trampa para que intervinieran los rusos. Pero cuando intervienen, a pesar de todo, no acabamos, muchos de nosotros, yo entre ellos, de saber o no qué tipo de guerra iban a hacer y cómo lo hacían, cuando Estados Unidos siempre ha ido por delante, y en gran parte la guerra que hay es la guerra que quería Estados Unidos, en el territorio que quería Estados Unidos. ¿Por qué lo han hecho los rusos? Yo no lo sé. De la incógnita que tengo en este momento. ¿Qué ocurre con esta guerra? Que es una guerra muy complicada. Primero porque la guerra es muy complicada para solucionar problemas de paz, como podéis imaginar. Porque al fin y al cabo la guerra es eso. La guerra no es otra cosa que un instrumento para conquistar la paz. ¿Pero qué paz? Pero aún así no queda muy claro cuál es el objetivo político de Rusia en este momento. Y es evidente que Rusia tiene un problema muy serio. Es que tiene que ir, como diríamos, con el freno puesto, porque no puede hacer lo que hacen los Estados Unidos, machacar y luego ocupar el territorio. Eso lo podían haber hecho los rusos, igual que en una noche liquidaron todo el arsenal ucraniano, que no ha vuelto a aparecer nunca más, ese arsenal. Podían haber destruido todas las defensas y la población dentro. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque ellos quieren recomponer relaciones con Ucrania y con el pueblo ucraniano, que para ellos es el origen de la cultura rusa, el Rus de Kiev. Pero eso tiene un problema político y militar, que es que la guerra se hace más lenta y tiene grandes costes, porque no puede resolverlo. Bueno, no habéis visto todavía un avión ruso en esta guerra. No hay un avión ruso en esta guerra, porque no han usado todavía los aviones, ni han usado material de altísima capacidad destructiva, como son los nuevos misiles hipersónicos que Rusia tiene, y que los Estados Unidos todavía no han encontrado un mecanismo de defensa ante esos hipersónicos. Eso no lo ha usado todavía Rusia. Por tanto, tiene que meterse en una guerra donde es una guerra de desgaste, con muchos muertos propios, y donde no pueden machacar a las poblaciones. La estrategia que están haciendo es ir cerrando envolviendo el ejército, lo envuelven, lo cierran en tenazas y plantean que se rindan. Y es lo que están haciendo con la ciudad. La están cerrando, pero eso tiene un coste enorme para ellos. No digo para las poblaciones, que los pobres pues viven en una situación terrible. Por lo tanto, la guerra va a tener y tiene consecuencias humanas, como siempre, terribles, pero va a tener consecuencias económicas, políticas y geopolíticas incalculables. Cuando digo incalculable es que no sabemos su dimensión real. Es evidente que el mundo que más va a sufrir esta guerra y sus consecuencias es Europa. Eso no tiene ya camino. O sea, Europa, es decir, el seguir Europa siendo un aliado subalterno de Estados Unidos e incapaz de tener una política propia que evitara la guerra de Ucrania, eso va a tener consecuencias muy duras. Prueba de ello es lo que ya estoy viendo hoy, el que te dice la ministra de Asuntos Exteriores, que es verde, pero que es súper intervencionista y antirrusa furibunda, que si cortan el gas que llega de Rusia, tienen que cerrar prácticamente Alemania. Entonces, hay ahí, ¿cómo en esas cosas no se piensa
cuando uno está aupando y te convierte en un hooligan de conversación, como hace Borrell. En segundo lugar, es cierto que Rusia va a sufrir, pero Rusia va a sufrir mucho menos de lo que se piensa por una razón muy simple. Porque tienen de todo de lo que necesita China. Y China lo que va a hacer es asegurarse que materias primas, minerales, materias primas alimenticias y materias primas energéticas las tengan en un grado enorme que le da un poder a China impresionante. La gran beneficiada de esta crisis es China, sin ningún lugar de duda. Y tengo la impresión de que Estados Unidos se ha metido en un conflicto, como ha hecho en los últimos tiempos, que empieza ganándolo y que acaba perdiendo. Mi impresión es que hoy aparentemente Estados Unidos el que ha conseguido cosas muy importantes en este proyecto. Ha conseguido, sobre todo, revitalizar a la OTAN y subalternizar a Europa en este proceso. Solo eso, porque en el resto del mundo el conflicto se ve como cosa de Europa y la implicación de los demás hacen grandes discursos muy suaves, mucho más suaves. Y luego hay otro problema que el director del Banco de Reserva ha planteado, que se puede estar incentivando la creación de un mecanismo económico fuera del dólar y que esté protagonizado básicamente por la gran banca china en alianza con otros países que ya juegan en la división, ¿no? Es increíble, ¿no? Cómo esto de las alianzas internacionales, la verdad es que la moral cuenta poco en esto de las relaciones internacionales. El otro día lo contaba Maduro ayer, ¿no? De ayer, ¿no? Fueron los Estados Unidos a pedirle petróleo a Maduro. Al presidente. A Maduro, al presidente de Venezuela. No sé si estaba Maduro o no para esa negociación, pero y ahora están intentando volver a tener arreglo con los iraníes. ¿Por qué? Porque la situación, puede haber muchas guerras, pero tienes que pensar las consecuencias de la guerra y de los conflictos. Entonces, a mi juicio, esto es un conflicto nuevo, aunque tenga como todo muchos elementos viejos, donde a mi juicio se puede estar definiendo el mapa geopolítico mundial en los próximos 20 años y el papel sobre todo de China. Termino. Lo primero es seguir luchando por la paz. Y si algo demuestra la vida, y lo que yo acabo de decir es que hay condiciones para sentarse, discutir y llegar a un arreglo que evite, como dicen los cubanos, la matancera de personas que no tienen nada que ver en este entuerto, mal dirigidas, mal organizadas y que están poniendo a las víctimas, que son los ucranianos. Por tanto, lo digo con toda sinceridad. Eso es lo primero que hay que evitar en este momento. La segunda gran cuestión que hay que plantearse en este momento es si conseguimos eso, paisaje después de la batalla, ¿qué queda? Yo creo que lo que demuestra, como otros conflictos y otras guerras, lo que demuestra es que la lucha por la paz, lo que yo he dicho, la lucha preventiva por la paz, como un combate de masa, es la única manera que tienen los trabajadores, las trabajadoras
los intelectuales críticos, los jóvenes, los hombres y las mujeres, de intervenir más allá de la geopolítica. Por decirlo así, poner en marcha una geopolítica de las poblaciones frente a la geopolítica de los estados, donde la gente se organice, trabaje por la paz y se conviertan en un instrumento de paz frente a los alineamientos que cada guerra tiene como elemento fundamental. Y yo creo que esa es una gran enseñanza. Y la otra gran enseñanza será, eso va a depender cómo termine, el papel de la defensa europea. Y sobre todo el papel de Europa en esta situación. Porque lo que viene ahora es una cosa tremenda para los sindicalistas y para los dirigentes obreros y para la clase trabajadora. Ahora viene una espiral de precios muy fuerte, tremendamente fuerte. Rápidamente que venga esa espiral de inflacionaria, a alguien se le ocurrirá subir los tipos de interés. A alguien se le ocurrirá subir los tipos de interés y dirigir un proceso de recesión económica. Y a alguien se le ocurrirá también empezar a plantearse otra cosita que se nos ha olvidado, porque en estos años ha estado el Banco Central Europeo comprando deuda, que es la prima de riesgo. Cuando aparezca la prima de riesgo y las dificultades para financiarte de una deuda que tiene España descomunal. Y todo eso con un gobierno, que es este gobierno, y con una derecha, que es esta derecha, donde emerge Vox como algo, a mi juicio, inquietante. Lo dejo ahí. Es decir, ahora todos marchosamente somos solidarios, me parece excelente. Ahora bien, dentro de unos meses vamos a ver las consecuencias que este conflicto tiene. Termino como empecé. El paraíso en esta tierra es conocer muy bien el camino que lleva al infierno para evitarlo. Y yo creo que en esa etapa. Os agradezco mucho la atención.